En el silencioso juego de luces matutinas y sombras invasoras, apareció él, una figura de vitalidad tranquila, templada por una calma interior, su cabeza afeitada, brillando suavemente como mármol pulido bajo el tenue resplandor, mientras sus grandes bigotes grises se curvaban con la gravedad de la contemplación de un filósofo, evocando la enigmática compostura del propio Gurdjieff. Su figura estaba vestida con una sencilla camiseta, su tejido atrapando la luz en pliegues que revelaban la audaz inscripción: «Dios vive en ti como tú. Ve a Dios en los demás. Tú creas tu propia realidad. Esta es la verdad que libera a los humanos». Un mantra tomado de los susurros místicos de Munta Nandish y Jane Roberts, destacando contra los tonos apagados como un decreto sagrado. Abajo, pantalones cortos cargo colgaban con asimetría intencionada, sus bolsillos abultados uniformemente con los detritos de la vida de un vagabundo, herramientas, baratijas, secretos, mientras que unos suecos robustos asentaban su paso con resolución terrenal, y una mochila militar se apoyaba en su hombro, sus correas gastadas trazando líneas de resistencia a través del dramático lienzo de su figura, atrayendo la mirada hacia el profundo e inexpresado drama de su viaje solitario. Había bailado el tango con el cálculo inexorable del destino a lo largo de las décadas, un pas de deux de toda una vida donde cada finta y floreo contra la maquinaria cósmica solo lo enredaba más profundamente en su abrazo probabilístico, desafiando la entropía de los guiones predeterminados, o eso parecía, a través de una pura convolución narrativa. Sin embargo, aquí en un giro digno de alguna conspiración arcana del propio universo, la parca lo reclamaría no en un estallido de catástrofe ingeniosa, sino a través de la aritmética mundana de los años acumulados, el sigiloso incremento de la vejez, amontonándose como notas a pie de página no leídas en un archivo olvidado. Al menos la soledad le ahorraba el espectáculo orquestado del entierro, esos desfiles obligatorios de ataúdes pulidos y elegías performativas en medio de los adornos de glamour del cierre social. No. Este rincón solitario pero sorprendentemente pintoresco en el vasto e inexplorado diagrama de la naturaleza sería suficiente, un nodo terminal fuera de la trama. Y a medida que sus pensamientos principales rebosaban con las instancias cumbre de belleza de su diagrama biográfico, las confluencias fortuitas, los vectores ocultos de afecto y absurdo, su conciencia terrestre comenzó a difuminarse, deshilachándose como una señal que se desvanece en el ruido cuántico, dejando solo ecos de la gran e interconectada red que había navegado tan laberínticamente. Cómo, en los ritmos entrecortados de sus primeros años, un niño intuyó por primera vez la existencia de esa obra soberana, la novena de Beethoven, un coloso sinfónico que retumbaba con desafío coral y aserción cósmica, su propio nombre una revelación percusiva en medio de las cadencias banales del juego. Sin embargo, la furia estalló en motivos dentados contra la orquestación sofocante del aparato político de su patria, esa vulgar supresión superponiendo disonancia sobre disonancia, impidiendo el acceso a tales armonías trascendentes a través de prohibiciones férreas y estática cultural. La cruda vulgaridad de su tierra natal, un obstinato implacable de censura y clamor ideológico, impidió incluso al susurro de sus notas, hasta que, a través de los conductos serpentinos de la tecnología clandestina, un ballet tortuoso de cables de contrabando y transmisiones ilícitas, la barrera se fracturó, concediendo por fin el estreno electrizante, notas en cascada en ruptura polifónica, el pulso primordial de la sinfonía finalmente sincronizando con su propio ritmo de avespariento, transformando la rabia reprimida en una convergencia armónica triunfal, aunque tardía. Cuando doblando bruscamente una esquina en un sitio de museo muy cerca de un parque, se encontró frente al Guernica, y cayó de rodillas, sus ojos humedecidos, porque era grandioso, a pesar de los prejuicios contra representaciones poco claras, y que el joven y Pedro habían fallado a Apollinaire y Jesús, porque ¿no era él solo carne temerosa? ¿Cómo se había preguntado, en los intrincados giros de sus curiosidades infantiles, por qué sus padres, almas tan disímiles en temperamento, uno un pedagogo estricto de los hechos y el otro un soñador a la deriva en mares literarios, ambos maestros, sin embargo, coincidían en su relectura ritual de aquel voluminoso y serpenteante tomo, sus páginas un río divagante de prosa que se retorcía por las corrientes subterráneas de la locura y la epifanía humana, proclamándolo la novela cumbre de todas las épocas, el alfa y omega del arte narrativo, hasta que, armándose de valor como un peregrino que se prepara para el vado, se sumergió en sus voluminosas profundidades, sondeando los vacíos polisilábicos y las profundidades de los juegos de palabras, emergiendo empapado, pero convencido, alineándose con su veredicto y haciendo eco a los raejos pilluelos de París en el solemne desvío de la procesión fúnebre, su coro agudo de «Vive Víctor Hugo», un contrapunto jubiloso al lúgubre canto de la mortalidad. Y desde entonces, un pareido de otros clásicos habían hecho su aparición, saltando con deleite dactílico,
extensos dickensianos, vastas obras tolstoyanas, todas ellas, cada uno un nuevo riachuelo alimentando la corriente siempre creciente de su odisea literaria. Como en la tierna fragilidad de su juventud, había, sí, al menos una vez cedido al imperativo silencioso de Krishnamurti, esa disolución del yo en el vasto e inefable ahora, había rozado nirvana, sentido su vacío sedoso envolverlo como un aliento contenido demasiado tiempo, los límites del yo y no yo derritiéndose en un silencio luminoso donde la charla del pensamiento se apagó y los bordes del mundo se suavizaron en pura sensación. Pero luego, por su propio deliberado desenlace, se retiró de esa claridad ilimitada, emergiendo no en derrota, sino en una atadura elegida, por el bien de un amor más íntimamente suyo, una llama personal, parpadeando con el calor de la mirada de otro, la textura de piel contra piel, tirándolo de vuelta al pulso húmedo del anhelo individual, donde el eco de nirvana persistía como un aroma a medio recordar en el aire, tanto pérdida como regalo en la cámara tranquila de su ser. Y luego estuvieron los eventos menos majestuosos, los de estilo precioso. Al rosado amanecer, donde la tierna rosa del cielo se desangraba en el velo brumoso del horizonte, la muchacha del campo se movía con gracia pausada, su adelantal empolvado en la suave bruma mientras esparcía grano por la tierra rociada de rocío. Las gallinas de plumaje variopinto se amontonaban en un aleteo de plumas iridiscentes, negros y blancos moteados brillando como impresiones fugaces en el agua. La observé desde el lado sombrío del porche, el aire refractándose a través del filtro vaporoso de la mañana, calentando la escena en rosas y dorados difusos, mientras en mi mano una modesta copa de vino artesanal de frutas captaba el resplandor, sus profundidades rubíes arremolinados con la sutil acidez de las bayas maduras, una armonía silenciosa de sabores que reflejaba el despliegue del día, cada momento disolviéndose en el siguiente como colores sangrando en un lienzo besado por el primer aliento del sol. Bajo la silveria mirada de la luna llena, que colgaba como una linterna vigilante sobre la estepa interminable, varios de nosotros pedaleábamos con cadencia rítmica, las damas sentadas graciosamente en los asientos traseros, sus risas mezclándose con el crujir de las cadenas y el susurro del viento a través de las altas hierbas. Cantábamos viejas melodías cosacas, las voces elevándose en ondas armoniosas que se extendían por el camino rural de tierra, su sendero serpenteante curvando lánguidamente alrededor de la silueta de un imponente edificio obscuro, quizá una antigua mansión o granero olvidado, de pie como centinela en la vasta quietud de los campos. El aire estaba espeso con el aroma de la tierra y las hierbas que florecen de noche, las ruedas levantando tenues polvos de dusto que danzaban a la luz de la luna, convirtiendo el viaje ordinario en algo etéreo, una comunión fugaz con el pulso atemporal de la tierra, donde la alegría humana se entrelazaba sin costuras con la profunda y pausada canción de la noche. Nos detuvimos en un silencio contemplativo mientras los nativos americanos realizaban sus antiguas preparaciones para el temazcal,